En esta ocasión vamos a abordar un problema de cinética química. Dice así: considere la reacción 2A más 3B para dar 2C, que se ha observado que al aumentar al doble la concentración de A, la velocidad de la reacción se duplica, mientras que al triplicar la concentración de B, la velocidad de la reacción aumenta en un factor de 9. Responda razonadamente las siguientes cuestiones. A. Determine los órdenes de reacción respecto de A y de B y escriba la ley de la velocidad de la reacción. B. Si en un determinado momento la velocidad de formación de C es de 6,12 por 10 a la menos 4 mol litro por segundo, calcule la velocidad de la reacción. C. En las mismas condiciones del apartado B, calcule la velocidad de desaparición de B. Y D. Se ha determinado que cuando las concentraciones iniciales de A y de B son 0,1 y 0,2 molar respectivamente, la velocidad de la reacción es de 2,32 por 10 a la menos 3 molar por segundo. Calcule la constante de velocidad de la reacción. Vale, como veis es un problema de cinética bastante completito, pero bastante sencillo también. Lo primero que tenemos que ver aquí un poquito es la reacción que nos dan, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, cuidado con estos coeficientes que hay delante, que realmente no los confundáis con lo que es el orden de la reacción, que son cosas diferentes, ¿vale? Como ahora veremos. También fijaros en las unidades de la velocidad de formación, en este caso de C, o la velocidad de la reacción, que son molar partido a segundo, es decir, moles partido litros, a lo que se refiere esta M mayúscula, dividido por segundo. En realidad la velocidad de reacción lo que nos está diciendo es la cantidad de moles por litro de una de las sustancias, uno de los reactivos, que desaparece, o los moles por litro por segundo que se obtienen de alguno de los productos, ¿vale? Ahí está, es donde está la relación de entre las concentraciones y las velocidades de reacción, ¿vale? Bien, la ecuación general para esta reacción química será de este estilo que os he puesto aquí, ¿vale? Será igual a una constante por la concentración de A elevado a un número, que sea el orden de la reacción respecto de A, por la concentración de B elevado a otro número, que será el orden que tiene B en esa reacción química, ¿vale? En esta ecuación. No confundir lo que os estaba diciendo antes, esta X y esta Y que os he puesto aquí, con los coeficientes, porque no tienen por qué estar relacionados, ¿vale? En principio no tienen por qué estar relacionados, pero hay que ir con cuidado con eso porque es fácil confundirse. También, habitualmente, cuando fijaros que esta expresión de la velocidad de la reacción no nos la da el enunciado, las tenéis que tener en cuenta. Es decir, normalmente la velocidad de reacción, cuando tenemos varios reactivos, siempre es la constante de reacción por las concentraciones de los diferentes reactivos elevado a los correspondientes órdenes, ¿vale? Lo digo porque si no os dice nada el enunciado, siempre debéis considerarla de esta manera. Bien, abordemos ahora ya el problema en sí. Fijaros que en el primer apartado nos dice, ya en el enunciado, que al aumentar el doble la concentración de A, la velocidad de reacción se duplica. Y al aumentar el triple la concentración de B, entonces lo que ocurre con la velocidad es que se aumenta en un factor de 9. Veamos esto lo que significa. Supongamos que tenemos la velocidad en un momento determinado de la reacción, que llamamos V1, porque está relacionada con las concentraciones A1 y B1 de los dos reactivos. ¿De acuerdo? Entonces la expresaríamos de esta manera. En un segundo instante podríamos llamar la velocidad de reacción V2 y tendríamos exactamente lo mismo, la constante de la reacción, pero en este caso ahora la concentración sería la que ocurre en esta segunda situación, que sería A2 y la concentración B2. Bien, aquí aunque he puesto el 2 aquí dentro, realmente iría fuera, igual que en este caso. Ahora bien, entre los dos instantes, lo que nos dice el enunciado es que si duplicamos la concentración de A, ¿vale? Es decir, A2, la concentración de A2 es 2 veces la primera concentración, ¿vale? Manteniendo constante la de B, lo que ocurrirá es que en este caso la velocidad, en la segunda circunstancia, la velocidad se duplica, ¿vale? Tal como nos dice aquí, ¿de acuerdo? Se ha observado que al aumentar el doble la concentración de A, la velocidad de la reacción se duplica. Muy bien. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, pondríamos, para el caso de la segunda situación, que la constante de la reacción por, en este caso ahora la concentración de A2 es 2 por A1, 1, ¿vale? Esto de aquí, elevado a X, por la concentración de B1 elevado a Y, ¿de acuerdo? Será igual a 2, bueno, aquí debería ser un 2, ¿eh? Sería igual a 2 por la concentración, por la constante de la reacción, por A1 elevado a X, por B1 elevado a Y. Esto hace referencia a V1, ¿de acuerdo? Y todo esto hace referencia a V2, teniendo en cuenta que A2 es igual a 2A1. Vale, pues de aquí fácilmente podemos eliminar cosas. Fijaros que
se nos va, por ejemplo, las constantes, ¿de acuerdo? Se nos irá también esta a sub 1 elevado a x con esta a sub 1 elevado a x y esta b sub 1 elevado a y por esta b sub 1 elevado a y, ¿vale? Porque recordemos, tal como hemos dicho, que b sub 2 es igual a b sub 1, ¿vale? Luego, esto que originalmente debería ser b sub 2, en realidad también es b sub 1. De esta manera nos queda que 2 elevado a x es igual a 2 y por tanto la x vale 1, ¿vale? Para que 2 elevado a x sea igual a 2 significa que la x tiene que ser igual a 1. Bien, ya tendríamos el orden de reacción respecto del reactivo A. Hacemos exactamente lo mismo para el reactivo B. Expresamos la velocidad en las primeras circunstancias, la velocidad en la segunda cuando cambia la concentración de B, que en este caso la concentración de B sería 3 veces la concentración inicial, y sustituimos, ¿de acuerdo? Sabemos que V sub 2 será igual a V sub 1, hacemos exactamente lo mismo, y en este caso también se nos van muchas cosas, también se nos van las constantes de la reacción, también se nos va A1 elevado a x y A1 elevado a x y también se nos va B1 elevado a y, ¿vale? Con lo cual nos queda que 3 elevado a y es igual a 9 y eso significa que la y vale 2. Muy bien, con esto ya tendríamos resuelto el primer apartado. El segundo apartado nos dice que si en un determinado momento la velocidad de formación es de tanto, ¿vale? Calcule la reacción, la velocidad de la reacción. Bien, pues vámonos al segundo apartado. Ya tenemos aquí la velocidad de reacción que hemos deducido en el primer apartado, velocidad, la expresión general. Recordad que sería de orden 1 respecto de A, de orden 2 respecto de B y de orden 3 respecto del orden global de la reacción, ¿vale? Tendréis que sumar los exponentes o los órdenes que tenemos para cada uno de los reactivos. Tenemos aquí 2, de aquí 1, por tanto es de orden global 3. Muy bien. Ahora, la velocidad de la reacción se puede expresar en función de las velocidades de desaparición de los reactivos o de formación de los reactivos, ¿vale? No os asustéis con estos diferenciales que hay aquí, porque realmente esto lo que te dice es la variación de la concentración de A con respecto al tiempo, por eso tenemos un signo negativo, porque el reactivo irá desapareciendo, su concentración cada vez irá siendo menor, hasta llegar al equilibrio final, o desaparecer completamente. En el caso de B, que también es un reactivo, pasaría exactamente lo mismo, por eso tenemos este menos, y esto sería la velocidad de formación del producto en este caso, ¿de acuerdo? Todo esto, cada uno de ellos, dividido por los diferentes coeficientes estequiométricos que tenemos en la reacción, ¿vale? Es decir, en el caso de A, si os fijáis, el coeficiente estequiométrico era 2, en el caso de B es 3 y en el caso de C es 2. Entonces, esos coeficientes estequiométricos son los que se colocan aquí delante, ¿vale? Para que coincida la velocidad de reacción de todos, ¿de acuerdo? Porque es evidente que en este caso, pues por cada 2 moles que reaccionan de A, se obtienen, reaccionan 3 de B y se obtienen 2 de C. Por tanto, aquí hay que tener en cuenta estos coeficientes estequiométricos. Vale. En el enunciado, recordemos que lo que nos da en un momento determinado es la velocidad de formación de C en un instante determinado, que es esta de 6,12 por 10 a la menos 4, ¿vale? Por tanto, la velocidad de reacción, teniendo en cuenta esta última expresión, esta última parte, ¿vale? Será igual a un medio de ese valor que nos han dado y se nos quedaría como 3,06 por 10 a la menos 4 mol litro y segundo, ¿vale? O molar partido litro. Con esto también tendríamos resuelto el apartado B. Bien, en el apartado C nos piden que en las mismas condiciones del apartado anterior calculemos la velocidad de desaparición de B. Esto es inmediato a partir de lo que acabamos de deducir. ¿Por qué? Porque si os fijáis, tal como teníamos esta expresión que nos relaciona todas las velocidades de desaparición y de formación, en este caso tenemos que menos un tercio de la velocidad de desaparición de B es igual a un medio de la velocidad de formación de C, ¿vale? Esto hace referencia a esto, V sub B es esto y V sub C es esto. Bueno, como ya teníamos V sub C del apartado anterior que nos lo han dado, pues aquí despejamos directamente V sub B y operamos, ¿de acuerdo? Nos quedará este 3 pasar aquí y nos quedará menos 3 medios de V sub C y como, perdón, como valor final, menos 9,18 por 10 a la menos 4, ¿vale? Es negativo porque es una velocidad de desaparición, ¿de acuerdo? El apartado D, que es el último, nos dice, se ha determinado que cuando las concentraciones iniciales de A y de B son 0,1 y 0,2 molar respectivamente, la velocidad de la reacción es de 2,32 por 10 a la menos 3 mol segundo. Calcula la constante de velocidad de la reacción. Vale, pues este último apartado vais a ver también que es muy sencillo. En este caso tenemos la expresión final de la velocidad de reacción que la hemos deducido al principio, ¿vale? Será igual a la constante cinética por las concentraciones de A y de B al cuadrado. Nos están dando la velocidad de reacción en un momento determinado,
mol litro y segundo. Desconocemos la constante, pero nos dice que para esta velocidad las concentraciones de A la de A es 0,1 y la de B es 0,2. Por tanto, sustituimos y de aquí directamente despejamos la constante cinética, que es 0,58. Ajustamos aquí las diferentes unidades para ver qué unidades nos quedan al final. Fijaros que es litros al cuadrado, mol al cuadrado está dividido y segundo, que es este segundo de aquí. ¿Vale? Por tanto, la constante cinética será 0,58 litros al cuadrado partido mol al cuadrado y segundo. Y con esto tendríamos finalizado el problema. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.